a Julio Verne como el gran escritor como que era, pues por supuesto, pero más allá de ver también tener una visión general de Julio Verne, el profeta científico, hablando de profeta en el sentido correcto de la palabra, pues de la persona que anticipó de manera, pues, anticipada o anterior a lo que después sucedió durante muchos siglos después de su muerte, o muchos años después de su muerte, pudo anticipar. Entonces, yo sé que, bueno, por ahí Caterine me presentó como ingeniero industrial y habló de mis títulos como académico. Sin embargo, aquí yo más que como profesor o como académico, vengo como un fanático de la ciencia ficción, que durante muchos años devoró libros, no solamente de Julio Verne, sino de ciencia ficción en general, y que pues prácticamente desde niño aprendí a leer fue leyendo a Julio Verne. Entonces, la conferencia principalmente está llamada de la ficción a la ciencia, y la idea es ver eso, ver cómo Julio Verne, a través de su literatura, logró anticipar muchos de los inventos que forjaron nuestro mundo y que son lo que hoy nosotros conocemos, ¿sí? El mundo que nosotros conocemos. Primero, y antes de eso, permítame un minutico aquí, disminuyo algo acá. Quisiera pues hablar de unas reglas, de esas tantas que los escritores de ciencia ficción les gusta utilizar. Hay unas reglas de Asimov, hay unas reglas de Philip K. Dick, también postuló otras leyes, hay las famosas leyes de Sturgeon, y hay unas leyes que son muy claras de Arthur C. Clarke, que fue otro de los grandes escritores de ciencia ficción, que nos decía que habían tres formas en las que los científicos podían predecir el futuro y determinaban la forma en la que ellos concibían y escribían acerca del futuro. La primera decía que cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón, por supuesto. Un científico eminente, conocido, que sabe de su oficio, y además con gran experiencia, cuando decía que algo era posible, lo más seguro es que fuera cierto, ¿verdad? Y lo más seguro es que tuviera razón. Sin embargo, cuando él afirmaba que algo era imposible, muy probablemente estaba equivocado. Porque ya hemos visto a través de la historia que aquellas cosas que nosotros llamamos imposibles, muchas veces terminan convirtiéndose en realidad. Cosas a veces que ni imaginamos, pero también muchas cosas que imaginamos y que parecían magia, que parecían mentira en su momento y parecían imposibles, ¿sí? La segunda regla de Arthur C. Clarke nos decía que la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la famosa serie Star Trek o Viaje a las Estrellas, como fue conocida acá en Colombia. En Viaje a las Estrellas, ellos siempre buscaban la última frontera, el espacio, ir más allá de lo conocido. Entonces, prácticamente la ciencia es así, ¿verdad? Es en la medida que sobrepasemos esos límites que nos dijeron que hasta ahí podíamos llegar, es que se hacen los grandes saltos científicos. Las singularidades científicas se dan en el momento en que nosotros desafiamos la realidad y desafiamos esos límites que nos dijeron que eran posibles, ¿sí? Y la última, que es la que más me gusta a mí, la última regla de Arthur C. Clarke, es que decía que cualquier tecnología lo suficiente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Si nosotros cogiéramos a algún contemporáneo de Julio Verne, e incluso al mismo Julio Verne, y lo trajéramos a nuestra época, o si pudiéramos coger un televisor, un celular, y llevarlo a la época de Julio Verne, hace 100 años, o más, pues hace 120 años, podríamos ver que para ellos eso sería magia. Es como si en este momento apareciera una nave espacial del cielo con una tecnología suficientemente o demasiado avanzada, una tecnología que pudiera viajar a la velocidad de la luz y pudiera romper las leyes del tiempo y del espacio. Para nosotros eso sería mágico, sería algo que nosotros no comprenderíamos y que prácticamente sería magia. Entonces, por eso Arthur C. Clarke decía eso, que prácticamente cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia.
Entonces, teniendo claras esas reglas de Arthur C. Clarke, vamos a seguir la idea de ir mirando cronológicamente algo de la vida de Julio Verne, algo, no vamos a ver toda su vida. La idea de esta conferencia no es hacer un recuento de su vida, sino mirar algunos de sus libros, y también no podremos mirar todos los libros porque pues estamos hablando de novelas como total, tuvo 80 novelas, sería muy difícil cubrirlas todas en una sola conferencia, y esa es una idea que podríamos pensar más adelante. La forma de hacer esto, unas conferencias sobre varios escritores de ciencia ficción o sobre explorar temas específicos de la obra de ciencia ficción de algunos escritores, especialmente de Julio Verne, que es con el que iniciamos y que es muy pertinente, que ojalá que iniciáramos con él. Pues, Julio Verne es un señor que nace, un joven que nace en una clase acomodada. Su papá era abogado, un abogado muy prestante en Nantes, donde nace en Francia en 1928. Es criado bajo la educación victoriana. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenía unos códigos morales muy fuertes en los que primaba el honor, primaba la palabra, y precisamente por eso el papá de Julio Verne era un abogado tan prestante, era una persona totalmente correcta y totalmente perfeccionista. En él se inspiraría Julio para usar o tomar muchas de las características de su padre en muchos de sus personajes, ¿sí? Cuando empezó a estudiar, cuando se le dio la oportunidad de estudiar, se traslada a París y empieza a estudiar Derecho, como su papá, pues prácticamente era el mayor y prácticamente iba a heredar la profesión de su padre y el negocio de su padre. Sin embargo, estando allá, se dio cuenta que eso no era lo que él quería hacer, que él quería era escribir. Desde niño siempre mostró una gran afición por las aventuras, y con uno de sus hermanos, eran 5 hermanos y tenía solo uno que era varón, jugaba constantemente a los piratas, jugaba, bueno, pero él vivía obsesionado con el tema de viajes y de conocer el mundo, ¿sí? Nadie recuerda, empezó a escribir, y lo primero que a él le salió fue escribir obras de teatro. Nadie, desgraciadamente, recuerda sus obras de teatro. Hoy en día son unas rarezas las obras de teatro de Julio Verne. Se encuentran en manos de coleccionistas, o pueden ustedes buscarlas en internet y encuentran copias. Al final les voy a dar una página donde pueden encontrar todas esas cosas, ¿sí? Entonces, nadie recuerda sus obras de teatro, por eso no se hizo famoso, pero eso fue lo que le sirvió para comer cuando el papá le dijo: mira, si no vas a estudiar Derecho, aquí no hay más platica. Entonces al hombre le dejaron de mandar dinero y empezó a escribir obras de teatro por encargo. También fue poeta, pero también toca buscar muy bien para encontrar sus poemas. No, sus poemas no son muy famosos, ¿sí? Fracasó como abogado, lo que quería que su papá fuera, y casi le da un infarto cuando le dijo que quería ser escritor, por supuesto, y para su familia iba a ser un muerto de hambre. Y encima le dice que iba a ser escritor de ciencia ficción, ¿sí? Bueno, en ese momento de la historia, estamos hablando del siglo XIX, la ciencia ficción como género literario no existía, ¿sí? En ese momento sí había, el género como tal sí tenía sus primeros pinitos. Si ustedes lo piensan, el Frankenstein de Mary Shelley era evidentemente un libro de ciencia ficción, aunque en este momento no parezca tan lógico lo que pasaba en él. Pues ustedes saben la historia de Frankenstein, un científico que decide crear vida de la nada, y a partir de las partes de cuerpos de varios difuntos, y con electricidad le trata de dar vida a ese cuerpo, ¿sí? Pues en ese tiempo que se estaba experimentando con la electricidad era algo totalmente revolucionario. Sin embargo, pues ciencia ficción como tal no lo es. Incluso hoy en día lo catalogamos más como de terror.
También para ese tiempo estaba Arthur Conan Doyle con su famoso personaje, tal vez uno de los personajes más famosos de la literatura y del cine, Sherlock Holmes, pues, y Sherlock Holmes constantemente utilizaba la ciencia para resolver sus casos. Sin embargo, tampoco lo podemos calificar como ciencia ficción. Edgar Allan Poe también hizo algunos pinitos en la ciencia ficción. Sin embargo, pues no existía la ciencia ficción. Y para que de repente no nos vayamos a perder, Star Wars, por ejemplo, que normalmente es como la que el gran público lo conoce como ciencia ficción, en realidad no lo es. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, se nos muere en 1905, nació en 1928, se nos muere en 1905, pero no nos adelantemos tanto. Vamos a empezar por partes, pues vamos a ir por partes. Bueno, y antes de eso, ¿qué es ciencia ficción? Pues en realidad la ciencia ficción y el nombre de ciencia ficción es un nombre mal dado, porque ciencia ficción suele ser, pues, o pareciera por la forma en la que está construida la palabra, pareciera que fuera una ciencia de mentiritas, ¿sí? Una ciencia de mentiritas, una ciencia de ficción no parece que nos dijera otras cosas, ¿verdad? Que no fueran reales. En realidad, la ciencia ficción es contar historias ficticias, pero basados en ciencia. Por eso es que algunos dicen que debería llamarse ficción científica. En realidad es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados, sí, en un barco imaginario. Y ojo con esa palabra, especulativo. O sea, son especulaciones que se hacen, pero dentro de un marco lógico que es inventado, pero basado y fundamentado totalmente en el campo de las ciencias físicas, naturales y sociales. ¿Sí? Es imaginar cómo va a ser el mundo. Ahora, la ciencia ficción en el fondo es un relato de la humanidad, de cómo somos los hombres y cómo seguimos siendo hombres en situaciones extremas, ¿sí? Todo fundamentado en la ciencia. No quiere decir que no se equivoquen, por supuesto, y si podemos hacer otra conferencia acerca de cómo nos equivocamos, cómo la ciencia ficción se equivocó, vamos a encontrar una conferencia mucho más larga que esta. Por supuesto que nos equivocamos, los científicos se equivocan, ahora no se van a equivocar los escritores de ciencia ficción, pero normalmente se basa en el desarrollo científico que hay hasta esa época y cómo va a ser. Explora dilemas humanos, explora dilemas éticos, de cómo el hombre sigue siendo hombre ante extraterrestres, viajes espaciales, robots, viajes en el tiempo, realidad virtual y un largo etcétera, porque hay muchas cosas más que explora la ciencia ficción. El término en realidad se empieza a usar en la década de los 20, en 1920, un escritor llamado Hugo Gernsback, también escritor de ciencia ficción, es el primero que acuña la palabra ciencia ficción. Ahora, ¿y por qué Star Wars no es ciencia ficción? Hombre, Star Wars no es ciencia ficción y lo está diciendo alguien que también le encanta Star Wars y que también odió las últimas películas, pues especialmente la última, pero Star Wars no es ciencia ficción porque es que el desarrollo de su historia no se basa en ese desarrollo tecnológico. Por supuesto, hay naves espaciales, viajan a la velocidad de la luz, tienen espadas láser, lanzan rayos, hacen muchas cosas, pero la trama no gira alrededor de eso, sino del viaje del héroe, de cómo ese muchacho Luke Skywalker, que es un jovencito inexperto, termina convertido en el héroe que va a salvar el universo, ¿sí? Entonces, por eso Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars, más bien, algunos lo catalogan como space opera, ¿sí? Como una historia de fantasía enmarcada en una épica del futuro, pero que no necesariamente. Sin embargo, por ahí de pronto encontramos a alguien que nos dice que sí, que sí es ciencia ficción y nos da la razón. Esto daría para un foro en el que podíamos sentarnos a discutir. Ahora, volviendo a Julio Verne, hay algo que determina y que parece que es el punto de partida de Julio Verne en lo que lo hace famoso y lo hace millonario también, por supuesto. Un día él estaba sentado con un amigo de él que se llama Jacques Arago. Jacques Arago era un aventurero, había viajado por todo el mundo y había escrito libros de aventura de mediano éxito acerca de sus viajes, sí, ahí está con ficción, pero basado en lo que él había vivido. Algún día dicen que sentado de repente en un café en el París de ese año 1851,
él le pregunta a Jacques Arago, Jacques, ¿hay algo por descubrir? ¿Queda algo por descubrir? Y esa pregunta va a marcar la literatura de Julio Verne a partir de ahí. Porque a partir de ahí, Julio Verne va a empezar un viaje, y muchos hablan de su saga de viajes extraordinarios. Es un conjunto de libros que trata sobre viajes, y porque él empieza con ese deseo de saber qué nos queda por descubrir. Y para contrario a Viajes a las Estrellas, Star Trek, para Julio Verne, la última frontera no era el espacio. Había cosas mucho más importantes que descubrir en ese entonces. Entonces, él empieza a escribir y prácticamente hoy todos aceptamos que ese Julio Verne es el padre de la ciencia ficción, ¿sí? Es el padre de lo que nosotros conocemos como el género de ciencia ficción. Sin embargo, en ese momento no estábamos hablando de eso. A partir de eso, desde ese siglo XIX, él empieza a pensar cómo va a ser nuestro siglo XX, cómo va a ser nuestro siglo XXI con la tecnología que él tenía hasta ese momento, pensando en a dónde podía llegar. Y crea un género literario que más adelante también se desarrolla de manera muy fuerte, que se llama steampunk, que es un subgénero de la ciencia ficción. En ese podemos hablar también en otro momento, ¿sí? ¿Qué género es Verne? Pues en ese momento no existía el género de la ciencia ficción, su género era el de aventuras, un género muy popular para esa época. Era muy famoso la literatura de aventuras y se vendía muy bien. Sin embargo, lo consideraban un género menor, era como los cómics, ¿sí? Era algo como que no, como que sí, se vende bien, la gente lo lee, pero no es la alta literatura. Tuvo que pasar mucho tiempo para que consideráramos la genialidad de Julio Verne al escribir, a ser un buen escritor, ¿sí? Pero él siempre utilizó la tecnología como el fondo de sus libros y la ciencia especialmente. Por allá en el año 1865, ya para este momento había escrito un par de libros, 2 o 3 libros aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero para el año 1865, aquí vamos y hay que decir algo muy cierto, no podemos abarcar toda la obra de Julio Verne, vamos a hablar de 5 o 6 de sus libros más famosos, especialmente aquellos en los que tienen un alto componente tecnológico. Entonces, en el año 1865 escribe un libro que se llama De la Tierra a la Luna, ¿sí? Antes había escrito un libro que se llama París en el siglo XX, que es rechazada por pesimistas. Entonces aquí hay un apunte interesante. Y ese libro, París en el siglo XX, lo tocaremos más adelante. Pero en aquel entonces, el Julio Verne consigue por fin alguien que le edite y que le publique sus libros, y su editor se llama Peter Hetzel. Peter Hetzel tiene una influencia definitiva en el éxito de Julio Verne, porque Julio Verne, contrario a lo que nosotros vemos en casi todos sus libros, su visión era un poco pesimista. Él en realidad no era ese escritor optimista en la que siempre todo terminaba bien al final, como en casi todos sus libros, ¿verdad? Pero Peter Hetzel le dijo, no, hermano, si tú quieres vender bien tus libros, por favor, darles un toque más optimista. Y esa fue una relación constante entre ellos dos, como de lucha, pero que hizo que los libros de Julio Verne en realidad se vendieran como pan caliente, como se vendieron, ¿verdad? Antes de la Tierra a la Luna hay un ciclo de viajes extraordinarios que incluye 5 semanas en globo, incluye viajes al centro de la Tierra, bueno, y muchos más que mencionaremos de pronto algunos más adelante. Pero seguramente ustedes recuerdan un clásico como 5 semanas en globo. Ojo, no confundirlo con La Vuelta al Mundo en 80 días, que son 2 libros distintos. Y se suelen confundir porque La Vuelta al Mundo en 80 días, su versión cinematográfica, tuvo un viaje en globo. Y en realidad en el libro, en La Vuelta al Mundo en 80 días, no hay ningún viaje en globo. Él utiliza todos los medios de transporte menos el globo. En 5 semanas en globo es el viaje de nuestros aventureros al África para conocer dónde nace el Nilo. Entonces, viven muchas aventuras a través de eso. Otro famoso de él y que ha sido llevado al cine infinitas veces es Viaje al Centro de la Tierra. Entonces, en De la Tierra a la Luna,
hay que leerlo en su contexto y con su secuela, Alrededor de la Luna, que escribe 4 años después, en 1869. Y trata sobre un club, el Gun Club de Baltimore, que eran especialistas en explosivos, que se habían quedado sin nada que hacer después de que se acabó la Guerra de Secesión estadounidense. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Y muy clásico de los libros de Julio Verne, deciden demostrar lo imposible. Deciden, bueno, vamos a ir a la Luna. Aquí la portada de este Julio Verne, de este libro de la Tierra y la Luna, tiene un pequeño error. En realidad tiene la imagen de la película de Georges Méliès, en la que pues, va parte de la idea del libro de Julio Verne, en la que unas personas viajan a la Luna. Es una película de las más clásicas y la primera que muestra efectos de ciencia ficción. Pero lo cierto es que en el libro de Julio Verne, nuestros personajes, nuestros protagonistas nunca llegan a la Luna. La orbitan, pero nunca logran aterrizar en la Luna. Es curioso y el libro, incluso en retrospectiva, puede parecer gracioso porque ellos viajan a la Luna y no saben que si van a regresar o no. Simplemente viajan por el afán de conocer, ese afán aventurero de llegar hasta allá, ¿sí? En realidad nunca llegan a la Luna, solo la orbitan. La forma en la que viajan es curiosa. Ellos no viajan con un cohete como lo viajamos, como se viaja ahora al espacio, sino que construyen un gran cañón, un cañón inmenso, y hay una bala dentro de ese cañón que es lanzada al espacio, y esa es la cápsula con la que viajan a la Luna, ¿sí? De aquí en adelante, normalmente, y sin temor a equivocarme, en el 99% de los libros de Julio Verne siempre habrá un francés. No necesariamente de protagonista, pero siempre habrá un francés. Aquí vemos la imagen, podemos ver la imagen del cañón que se dispara a la Luna. ¿Qué anticipó y en qué acertó Julio Verne? Primero, el tamaño real de la cápsula. Es increíble que prácticamente las medidas de la cápsula sean las mismas que tuvo la nave que llegó hasta la Luna y que alunizó, ¿sí? 4 días en llegar a la Luna, prácticamente acierta casi en el tiempo que llegamos a la Luna. Fueron estadounidenses quienes lo logran, pero aquí sí hay que poner un gran paréntesis a esto. Es curioso que él haya dicho, pues en el siglo XIX, cuando Estados Unidos todavía no era una potencia mundial, pues era un país en crecimiento y en desarrollo, pero los países europeos eran los que dominaban el mundo, los grandes colonialistas de esa época eran los países europeos. Entonces, es curioso que él ponga a Estados Unidos a ser los primeros hombres que llegan a la Luna, y lo hace, y de repente cuando uno lee el libro encuentra que prácticamente lo hace de manera satírica. O sea, él en realidad en partes del libro se burla del espíritu estadounidense que los europeos consideraban a veces un poco tosco, un poco gracioso. Pues. Entonces, prácticamente de esa manera lo hace como satírico. Otra cosa curiosa que tiene el libro es que ubica el lanzamiento a 80 kilómetros donde realmente ocurrió. ¿Sí? Parece que hubiera tenido una bola de cristal para saberlo. ¿Sí? La razón orbital, o sea, el tiempo que se demora en darle vuelta a la Luna, es prácticamente correcta. ¿Sí? Ahora me van a decir, ¿y cómo hacía Julio Verne para eso? Pues prácticamente lo que hacía Julio Verne es hacer ciencia. ¿Sí? Escoger y sacar cálculos y hablar con la gente que sabía en ese momento, lo poco que sabíamos, para poder hacer los cálculos que plasmó en sus libros. Otra anticipación, que aterriza en el Océano Pacífico. También habla de la ingravidez, de cómo se comportaba el hombre en la ingravidez en un momento en que nosotros no sabíamos bien qué había allá afuera, ¿verdad? No teníamos muy claro que conocíamos la gravedad, pero no sabíamos muy claro qué iba a pasar en el espacio, ¿sí? Otra cosa que anticipa que eran 3 hombres en la cápsula. Y una cosa muy curiosa, no sé si hace poco vieron el lanzamiento del SpaceX. El SpaceX fue la primera iniciativa público-privada para lanzar y hacer viajes espaciales. Entonces, con SpaceX, cuando ustedes estaban viendo el lanzamiento, uno veía que la cápsula llegaba a 43.200 kilómetros por hora, que más o menos es la velocidad que calcula
Julio Verne en su libro, él habla de 11 kilómetros sobre segundo. Se equivocó en punto 2, son 11.2 kilómetros sobre segundo. Ahora, lo increíble es que lo haga 100 años antes, con lo limitado que era la ciencia para ese momento, él logra anticipar todas esas cosas. Ahora, ¿en qué se equivocó? Por supuesto, se equivocó en muchas cosas, especialmente en cómo cuenta las condiciones que tienen las personas dentro de la cápsula para sobrevivir en el espacio. También las descripciones de la luna y bueno, ahí también fallan algunas cosas. Ahora, falla tremendamente en que hoy en día no se usaban cañones para ir al espacio. Se están utilizando cohetes, ¿sí? Ahora, hoy en día hay una empresa que ustedes pueden buscarla en internet, pues se llama Quick Launch. Quick Launch utiliza cañones para enviar combustible al espacio. O sea, está planeando como estamos haciendo ya los planes para hacer viajes interestelares mucho más largos y prácticamente casi todo el combustible de los cohetes o de las naves que salen se va en el lanzamiento para poder huir de la gravedad terrestre. Están poniendo combustible en órbita para que las naves espaciales puedan recargar. Eso todavía no se ha inventado, está en desarrollo. Ahí hay una imagen más o menos de cómo sería. Ahora, en el año de 1869 escribo un libro que para mí es fundamental y es el libro que más me gusta de Julio Verne, que es 20.000 leguas de viaje submarino. Yo tenía por allá 10, 11 años, no lo recuerdo muy bien, y yo quedaba atónito con la biblioteca que tenía mi mamá. Mi mamá tenía una biblioteca grandísima en la que había enciclopedias, había muchas cosas, pero especialmente había libros de terror y libros de misterio. Mi mamá tenía casi toda la colección de Stephen King y especialmente de Agatha Christie, pero yo tenía 10 y 11 años. Yo todavía no podía leer a Agatha Christie, todavía no podía leer a Stephen King. Tal vez hubiera pasado noches sin dormir, como efectivamente pasé después cuando los leí, pero en ese momento pues yo quería leer y no había que leer. Mi mamá me empezó a comprar muchos libros. No diré que 20.000 leguas fue el primero, pero sí uno de los primeros que tuve. Y yo me acuerdo que era un libro muy bonito, un libro de tapa dura, en el que tenía las ilustraciones que hicieron famosos los libros de Julio Verne, que ahorita más adelante vemos algunas, unas ilustraciones artísticas muy bonitas y que empezó a mí a desarrollar toda esa imaginación y todo ese fanatismo por la ciencia ficción. Ahora, 20.000 leguas de viaje submarino para el momento en que yo lo leí, por allá en los años 80, ya submarinos existían, ya conocían, ya sabíamos qué es bucear, ya sabíamos qué era viajar bajo el mar y bueno, y todo eso, pero las aventuras que viven estos personajes dentro de ese submarino, pues son totalmente inolvidables y especialmente independientemente de lo maravilloso que sean nuestros submarinos nucleares o los submarinos nucleares más avanzados que hay, en ninguno le gana en estilo al Nautilus. Ninguno le puede ganar en imagen, en su forma, en lo elegante que es, en el estilo que tiene, ¿verdad? Nada de eso ha podido superar, tanto así que nos sigue cautivando ese Nautilus, ¿sí? ¿Dónde nace la idea de los submarinos para Julio Verne? En 1867 visita una feria científica que se estaba dando en París y ahí ve por primera vez los submarinos que se utilizaban de modo experimental. Todavía no habían submarinos para transportar pasajeros en gran escala, todavía no había submarinos de guerra, por supuesto, ¿sí? 20.000 leguas de viaje submarino hace una cosa muy bonita que pues no será el primer antihéroe, pero sí tal vez uno de los más famosos de la historia, que era Nemo, el capitán del submarino, un genio rebelde que no quiere vivir bajo las leyes y desprecia a la humanidad, especialmente a los ingleses. No sabemos por qué. Y todo el libro nos estamos preguntando de dónde viene Nemo, qué nacionalidad tiene, por qué y por qué odia a los ingleses. El libro parte de la premisa de unas personas que van a investigar quién está destruyendo barcos ingleses. Hablan de una bestia marina. ¿Sí? Cuando lo descubren que es el submarino de Julio Verne que está destruyendo barcos ingleses. Más adelante, varios libros después, lo sabremos por qué Julio Verne hace todas esas cosas. De ese barco que hunde sobrevive un biólogo, su criado y un arponero, y son atrapados por el Nautilus. Allá dentro del Nautilus viven muchísimas aventuras, pues, y al final Nemo empieza a caer en depresión
y logran escaparse mientras uno ve que el Nautilus se hunde en el gran remolino. Miren, perdonen por contar el final, pero hay muchas cosas más interesantes que ese final, ¿sí? ¿En qué acertó? Miren aquí, y aquí esto es lo que les quería mostrar también. Las imágenes, estos son imágenes originales de los libros de Julio Verne, ¿sí? Entonces, estas imágenes para mí son hermosas, muestran y cautivan totalmente la imaginación de todos los lectores de cualquier época, ¿sí? Tiene descripciones precisas del lecho marino y muchas especies, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que Julio Verne se documentó en temas de biología marina para poder escribirlo, porque lo escribe con gran exactitud. Y una cosa muy importante que tiene el Nautilus, que es que genera electricidad. En ese momento todavía la electricidad habían ciudades que todavía no contaban con energía eléctrica. Sin embargo, Julio Verne ya describe motores eléctricos. Pero hay una cosa más importante que describir que tenía energía eléctrica, es cómo la producía. El libro no es tan claro en cómo producía esa energía eléctrica. Sin embargo, y lo que mucha gente puede intuir a partir de eso, es que la energía se desarrollaba a partir de fusión nuclear. O sea, teníamos energía nuclear en aquella época. El primer submarino nuclear se da casi 100 años después, en 1955. O sea, de alguna manera él ya intuía que había formas de desarrollar y de generar energía muy eficientes. Entonces, y quisieran prácticamente el Nautilus era prácticamente, no necesitaba recargar en ningún momento, pues era muy independiente, era una nave que no tenía la dependencia de llegar a un puerto para poder recargar, ¿sí? ¿Qué acertó? ¿Qué más acertó? Pues acertó en los submarinos y especialmente los de guerra, que se vería su auge en la Primera Guerra Mundial, ya en 1918, veríamos los primeros submarinos, estamos hablando de 40 años antes. Los trajes de usos, aquí vemos un diseño de cómo los describía Julio Verne. Acá vemos unos más modernos, ya que pueden soportar grandes presiones. Entonces se empezarían a usar hasta 1934, él ya los describía en 1869. Una cosa que a veces la gente olvida es que también habló de balas eléctricas. Aquí podemos ver en la ilustración de la izquierda los rifles que usaba la tripulación del Nautilus. Ellos disparaban balas eléctricas que no mataban, sino que paralizaban a la gente. Hoy en día la policía las utiliza, ¿verdad? Utiliza los famosos teaser eléctricos para no causar daños en las personas graves, sino paralizarlas, ¿sí? Bueno, pasando a otro libro, La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa tiene la casualidad, y admiren nuevamente las imágenes de ese libro tan bonito, tiene la característica de ser, o que la consideran los grandes literatos y los que saben mucho de literatura, que como su gran obra maestra. El libro, el mejor escrito de Julio Verne de toda su obra, es el mejor. Como saben, yo le guardo un profundo cariño a 20.000 leguas de viaje submarino, pero La Isla Misteriosa es un libro que también ha sido llevado al cine muchas veces con adaptaciones muy libres, lógico, tal vez porque de alguna manera la historia ha envejecido, entonces no tiene sentido contarla como la contó Julio Verne, pero es un libro muy bonito. Aquí vemos la isla misteriosa, pues la geografía de esa isla, y trata sobre unos prisioneros de la guerra de secesión que se escapan en un globo y caen en una isla, pierden por una tormenta el control de su globo y caen en una isla. Ahí se enfrentan animales, desastres naturales y hasta piratas. Si alguno tiene suficiente edad como yo, se acordarán de la famosa serie Lost. Pues yo no sé y no he visto nunca los creadores de la serie de Lost le atribuyan algo a Julio Verne en su inspiración, pero evidentemente cuando uno empieza a leer el libro, y bueno, se da cuenta, oiga, aquí parece que se hubiera inspirado Lost. Y especialmente por una cosa, empiezan a suceder cosas raras, les empiezan a llegar aparatos, les empiezan a llegar comida, les empiezan a llegar cosas para que los ayuden, para ayudarlos a sobrevivir. Y eso es muy extraño, ellos no saben quién es el que los está ayudando, si es la misma isla o qué. Bueno, yo les voy a dañar parte del final, el que los está ayudando es Nemo. Después de aparición en 20.000 leguas de viaje submarino, otro libro y este aparece Nemo por fin. Y Nemo
pues aquí ya conocemos qué fue lo que pasó. Yo no se los voy a contar porque pues sería dañarles el final, pero prácticamente aquí sabemos cuál es su historia y cuáles son sus justificaciones. Dicen que Julio Verne en su momento le dijo a su editor: voy a escribir un libro sobre química. Y eso es lo que utiliza el protagonista de la isla misteriosa para poder, si no recuerdo mal, se llama Cyrus Smith. Cyrus Smith utiliza la química principalmente para sobrevivir, pero también utiliza la física. Es un libro sobre la ciencia aplicada. Él utiliza todo lo posible para poder sobrevivir en esa isla y lo hace de buena manera. ¿En qué acertó? Bueno, acertó en muchas cosas y hay que decir que la isla misteriosa utiliza ciencia de la época para resolver cosas que ya existían en esa época. Pero principalmente acertó en una cosa que es muy curiosa, que es el agua como combustible. Isaac Asimov en otro de sus libros también acierta en eso. Actúa como combustible a través de la extracción de hidrógeno. La electrólisis permite que se genere energía a través del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay un tipo de vehículo, un tipo de motor que le está compitiendo y en cierta manera son parejos. El motor eléctrico utiliza el hidrógeno como principal, y hablemos del hidrógeno como el agua, que es uno de sus componentes, como combustible para poderse mover. Hoy en día hay desarrollos con eso. Todavía no lo hemos podido llegar a hacerlo totalmente rentable y totalmente asequible, pero ahí estamos en eso, ¿sí? El libro es una oda a la ciencia aplicada, lo que les decía ahorita. La usa para alcanzar un nivel de vida normal en medio de una isla desierta. E incluso fabrican algo que era nuevo en esa época, que era ácido sulfúrico. Apenas estaban experimentando con eso, ya en este libro nuestro protagonista lo utiliza, ¿sí? Otro libro bastante interesante y de repente no es de los más conocidos es Robur el Conquistador, ¿sí? Robur es un ingeniero estadounidense que alguna vez están sentados en el Weldon Institute, que son unos investigadores, un club en donde hablan sobre máquinas para volar y dicen que nunca va a volar una máquina que sea más pesada que el aire. Entonces Rour, para demostrar lo contrario, secuestra al presidente del Weldon Institute y lo lleva al Albatros. Esto que vemos aquí es el Albatros. De pronto en la siguiente imagen lo vemos mejor. Este es el Albatros, es una nave más pesada que el aire que vuela, utiliza hélices, ¿sí? ¿Qué nos puede recordar eso? Ahora, miren, todavía en ese momento, estamos hablando de 1886, no existía todavía un avión. El primer avión hace su vuelo oficial en 1890 y los helicópteros ni por ahí existían. En realidad el Albatros parece más un helicóptero que un avión, ¿verdad? Los inventarían en 1942. Pero ¿a qué les recuerda el Albatros? ¿Qué forma tiene eso? Pues a mí principalmente me recuerda el Transport de Chile en las películas de Marvel, ¿sí? Allá donde está subido Nick Fury y con su tripulación y desde ahí lanzan las naves para salvar el mundo. Pues a eso parece, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, esto no existe en realidad, no existe, pero sí hoy en día sí parece mucho a unos drones que ya incluso pueden transportar personas, pueden transportar mercancía, pueden transportar armas y hacen misiones militares para destruir al enemigo, etcétera, ¿sí? Pero volvamos un poquito a la vida de Julio Verne para terminar, para ir cerrando nuestra conferencia. En realidad, parte del tono esperanzador de su obra se debe a que su editor, por razones, esto ya se los había dicho, quería que sus historias no fueran oscuras, pero su editor muere para aquella época y lo reemplaza el hijo, que es menos colorativo. El hijo del editor era un poco menos inquisitivo en cuanto a la forma en que escribía Julio. En 1886 lo ataca un sobrino con problemas mentales. Iba llegando a su casa, saca un arma, le dispara y lo deja cojo. Se enferma de diabetes y la relación con su esposo y su hijo se venía deteriorando. Empieza una época muy pesimista para Julio Verne. Y en ese tiempo escribe Los 500 millones de la Begún. 500 millones de la Begún cuenta la historia de dos hombres que heredan una fortuna de una princesa india. Ellos no se conocen entre sí y ella no deja descendencia. Entonces, en la búsqueda de algún heredero, encuentran a dos hombres, un médico francés y el otro es un químico alemán. Por esas casualidades de la vida en el territorio estadounidense,
que pues en ese momento Estados Unidos todavía era un territorio amplio, grande, ¿sí? Construyen dos ciudades, una dedicada al bienestar con los últimos avances de la ciencia y la otra dedicada a fabricar armas, ¿sí? Y se convierten en rivales. Entonces, el libro cuenta la rivalidad entre dos ciudades, una dedicada al bienestar y otra dedicada a la guerra. Y cómo empieza la envidia y la rivalidad y prácticamente esa ciudad que es del alemán empieza a ser hostil y empieza a planear destruir la otra porque le genera envidia. ¿En qué acertó en los 500 millones de la BEUN? Especialmente en la amenaza alemana. Ya ubicaba a Alemania como un país que mucho antes de la Primera Guerra Mundial que iba a ser una amenaza por el crecimiento científico y tecnológico que estaba teniendo, ¿sí? También hablaba del nacionalismo, o sea, aquí ya la visión de la ciencia para salvarnos es un poco ya diferente. Aquí estamos hablando de la ciencia para destruir, ¿verdad? También habla del nacionalismo. Aquí se acentúa ese amor nacional que genera odio y rechazo. Parece que estuviéramos hablando de hoy, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento también en los preludios de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo empieza a crecer. Es un presagio de la Primera Guerra. Describe armas de destrucción masiva. ¿Sí? Describe armas químicas, describe misiles aéreos y describe cañones gigantes que se utilizarían mucho después en la Primera Guerra Mundial. Todavía los cañones no eran gigantes, no había misiles aéreos, no habían armas químicas, pues como tal como las conocemos hoy. Y recuerden que les dije que iba a hablarles y que íbamos a volver sobre un libro que se llama París en el siglo XX. Este fue uno de los primeros libros que escribió Julio Verne y ese libro prácticamente fue rechazado por su editor. Dijo, no, ¿quién va a leer este libro, verdad? ¿Quién se le ocurre leer una historia tan triste como la que describe Julio? Le dijo su editor Peter. Y lo rechazó. Entonces Julio, una cosa importante, Julio al final de su vida, Julio Verne, empezó a destruir muchas de sus obras y ahí se perdieron muchas cosas. El hombre en su encierro, Julio cuando tuvo mucho dinero, Julio Verne empezó a viajar por el mundo, fue a África, fue a Inglaterra, incluso fue a Estados Unidos con su hermano y se asombró y por eso muchas veces cambia ese tono crítico sobre los norteamericanos a un tono de admiración. Entonces, destruyó muchas de sus cosas y amargado, pues al final de su vida, ya llegando casi a su muerte, se reconcilia con su hijo, que por cierto, su hijo era prácticamente un delincuente, estuvo preso, tuvo problemas con la ley y era un poco díscolo, ¿sí? Y él lo frustró mucho eso, pero al final de su vida, él y su hijo se vuelven a unir y crean una bonita relación, igual con su esposa se reconcilia. Este libro queda guardado mucho tiempo y por sus herederos, por esas casualidades de la vida, un día abren una caja fuerte y encuentran el manuscrito de París en el siglo XX que se había salvado de las obras que destruyó Julio. Y lo publican en 1994. Este no es un libro de aventuras, esto no es un libro bonito en el que todo va a terminar saliendo bien, sino que es un libro triste, bastante deprimente, con un final totalmente depresivo. ¿Sí? Se ubica en el París de los años 60, de 1960, en una sociedad donde solo importan los ingenieros, los economistas, los matemáticos y las ciencias naturales. ¿Sí? De repente hay un premio anual para todos los estudiantes y premian a un estudiante de literatura. Entonces, cuando el muchacho se sube a recibir su premio, lo abuchean. ¿Sí? Porque a quién le importa la economía, a quién le importa la ingeniería, perdón, a quién le importa la literatura, a quién nos importa la ingeniería, la economía, la matemática, todas las ciencias aplicadas, ¿sí? Él recibe su premio y lo que debía ser una bendición, en realidad termina siendo una maldición para el pobre muchacho. Cada vez es más rechazado y despreciado por sus coterráneos, por la ciudadanía parisien y él se termina deprimiendo y bueno, no quisiera contar más porque pues me arruinaría el final, pero es una obra pesimista y crítica y en parte el protagonista se identifica con el autor. Recuerden que en ese momento, Julio Verne era un abogado frustrado, muy mal abogado, que escribía obras de teatro que no eran muy famosas y poemas que nadie leía. Entonces, en ese momento, Julio Verne se sentía identificado con ese muchacho, que nadie apreciaba el arte. Pero es un libro muy bonito porque trata de reivindicar el arte
a la vez de las ciencias aplicadas. Yo soy ingeniero, ¿sí? Pero no podríamos, o piénsenlo ustedes un momento, ¿podrían ustedes solamente vivir con las matemáticas, la economía, o tendríamos que necesitar la música, tendríamos que necesitar la literatura, tendríamos que necesitar las artes escénicas? Todo eso hace parte de lo que somos como humanos. Entonces, él muestra un París en el siglo XX totalmente deshumanizado. Muestra un mundo mecanicista en el que solo importa el dinero, ¿sí? Eso es muy importante. Hay un sistema capitalista totalmente salvaje en el que solo importa sobrevivir y el que no entre en este juego termina muerto de hambre. De repente, saliéndonos un poco de la crítica social, describe rascacielos de cristal y acero. En ese momento, estamos hablando del siglo XIX, la mayoría de gente vivía en casas de madera. Él ya estaba describiendo rascacielos de cristal, edificios altísimos construidos de cristal y acero. También hablaba de coches propulsados por gasolina. Bueno, no exactamente gasolina, pero sí un derivado del petróleo que hacía que los vehículos se movieran. Habla de un sistema parecido a Internet en la que la gente de manera remota podía descargar imágenes y obtener información, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Internet. Estamos hablando de una época en la que si acaso el telégrafo y el teléfono, ¿verdad? Todavía no existían grandes cosas. Y hay una cosa que él describe como lo último y me perdonan la expresión coloquial, pero como normalmente lo llamamos aquí, lo último en guarachas, que era el fax, ¿sí? Entonces, ese fax era que usted podía enviar imágenes de un lado a otro y documentos también, y de otro lado le salían impresos. Hoy en día el fax ya casi nadie lo usa, no conozco todo, ya las oficinas han considerado obsoleto usar fax. Eso ya queda guardado por ahí, escondido y como basura, ¿verdad? Pero para el siglo XIX era un avance grandísimo, ¿sí? Hay otros libros de Julio Verne que yo no he mencionado, pero que se los recomiendo infinitamente, que son El viaje al centro de la Tierra, un libro que científicamente comete muchos errores, pero que es un libro súper entretenido, ¿sí? La vuelta al mundo en 80 días, que lo he dejado porque no es tan cientificista, sino que es un poco más de aventuras, pero es un libro maravilloso en el que les decía, nunca viajan en globo como en la película, pero y tal vez por eso lo que trataron de hacer fue como unir los dos libros, 5 semanas en globo con La vuelta al mundo 80 días, Los hijos del capitán Grant, también otro libro maravilloso de aventuras, y Un capitán de 15 años, que también es uno de mis favoritos, especialmente que lo leí más o menos para esa época y cuando yo tenía 15 años, entonces me pareció un libro maravilloso. Aquí les voy a dejar un pequeño regalo. Esta página que ustedes ven acá es una página que se utiliza o que lo hace un ciudadano israelí que de alguna manera fanático de Julio Verne, pero especialmente que su hijo era fanático de Julio Verne. Entonces crea una página, se las quiero mostrar acá con más detalle, acá la pueden ver. Esta página tiene, creo que tal vez la más grande, y no es una página muy bonita, ¿verdad? Es una página más bien muy básica, en la que cada enlace usted va a encontrar algunas joyas de la literatura. Van a encontrar especialmente las versiones originales en francés de Julio Verne, de todos sus libros, e incluso esos poemas que les dije que era difícil de encontrar, pues aquí lo pueden encontrar, ¿sí? Pero hay algo que a mí me encanta de esta página de internet, que es esta parte, ¿sí? Son las ilustraciones que se utilizaron en todos sus libros, ¿sí? Entonces, mira, podemos entrar a Viaje al Centro de la Tierra y aquí podemos ir viendo cada uno de sus ilustraciones. A mí hay algo mágico en todas estas ilustraciones tan bien hechas, ¿sí? No es lógico, no las hacía Julio Verne, era su editor, pero hay algo, esos tonos de sombras y lo hacen totalmente mágico, ¿sí? Me parece que ninguno de las películas ha logrado captar de todas las películas, del montón de películas que se han hecho de adaptaciones, incluso algunas muy libres de Julio Verne, logran captar toda la esencia que tiene estas ilustraciones de Julio Verne. Entonces, les dejo esta página. Volvamos un momento aquí a la presentación.
para que la tengan. Y si ustedes lo desean, pueden manifestar su deseo de que hagamos otra conferencia de esto, tal vez con otros invitados que nos ayuden a generar discusión, en la que podemos hablar de otros autores proféticos de la ciencia ficción, como Arthur C. Clarke, la imagen de HAL 9000, la primera computadora que tiene sentimientos, ese enemigo tan terrorífico que tenemos, que tiene la película 2001, Odisea del Espacio, ¿sí? Arthur C. Clarke prevé primero el contacto extraterrestre de una manera muy peculiar. Habla del espacio y nos muestra el espacio mucho antes que pudiéramos viajar al espacio, y habla de la inteligencia artificial como algo aterrador, ¿verdad? También está Philip K. Dick, que anticipa con mucho acierto, pues el tema de realidad virtual, e incluso nos habla de aquellas cosas que tanto estamos hablando hoy en día, que es los universos paralelos. Isaac Asimov, que pues, es conocido principalmente por el tema de robots y de la inteligencia artificial. Sin embargo, Isaac Asimov no solamente se queda en eso. Hay un libro que habla de universos paralelos que es muy bueno, que les lo recomiendo, se llama Los propios dioses. Y Ray Bradbury, que también utiliza y nos habla de futuros distópicos, ¿sí? En el que está prohibido leer. Es un libro maravilloso, Fahrenheit. ¿Sí? Robert A. Heinlein, que también explora el tema de las sociedades militaristas y cómo pueden avanzar en el futuro en las próximas guerras, cómo la sociedad rechaza a las personas extrañas. Les recomiendo principalmente un libro que se llama Extranjero en Tierra Extraña, aunque el libro más famoso de Robert A. Heinlein es Tropas del Espacio, que fue llevada al cine con una versión bastante libre, pero Extranjero en Tierra Extraña trata de un muchacho que es criado en Marte por marcianos, hay una civilización extraterrestre, y regresa a la Tierra. Entonces empieza a cuestionar lo más básico de nuestra vida, ¿sí? Y está el famoso Herbert G. Wells, que nos contó esa historia maravillosa de una invasión extraterrestre en la Guerra de los Mundos, y también nos habló del futuro aterrador en La Máquina del Tiempo. Entonces, ahí les recomiendo esos libros. Bueno, señores, yo les quiero agradecer su atención. Voy a dejar de compartir nuestra pantalla. Voy a abrir hubo unas especies de troll al principio, no sé si ustedes se dieron cuenta. Entonces voy a abrir los micrófonos, pero en caso de que vuelvan los trolls, pues los tendré que silenciar a todos. Les pido disculpas por eso. Pero bueno, entonces voy a abrir un momentico los micrófonos por si tienen alguna pregunta, nos quieren contar algo, o bueno, vamos a mirar aquí en el chat si de repente nos dejaron alguna pregunta. Perdón, que me está molestando un poco el computador. Si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Pueden dejar, no, le agradezco mucho a la ingeniera Nancy que estuvo presente. Vamos a leer a Yarley, la profesora Yarley también, muchas gracias por sus palabras. Bueno, les agradezco mucho, no veo preguntas en el chat. Algunos de mis estudiantes, gracias Gerson por tus palabras. Gracias Faber, desde Cúcuta tenemos bastantes participantes desde Cúcuta, y gracias a la gestión del profesor Haber que nos mandó bastantes estudiantes. Bueno, yo les agradecería, si quieren voy a escribirles mi correo en el chat. En el chat le voy a escribir mi correo por si están interesados que hagamos un grupo de
de conferencias acerca de varios autores de ciencia ficción y pues que lo hagamos más colaborativo, ¿sí? En el que podamos de pronto armar un panel en el que podamos de alguna manera participar todos, ¿sí? Si así es, Eduardo, ¿qué sería de los ingenieros sin Julio Verne? ¿Qué sería de nuestro mundo? No hay, mire, el primer submarino de guerra que se inventaron los gringos se llamó precisamente Nautilus, ¿verdad? Y en una de las primeras montañas que vimos allá en la Luna también se llama Julio Verne. ¿Por qué? Porque inspiró a todas esas grandes personas. Dicen que Yuri Gagarin, antes de subirse hombre, Alfonso, veo por acá a Alfonso Irán, un gran fanático de la ciencia ficción y gran amigo con el que podemos armar un foro con esto. Ojalá podamos hablar de todo eso, Alfonso, especialmente por tus conocimientos de astronáutica y ciencias espaciales, pues, en el que tú, lógico, sabes mucho más que yo en eso, para que podamos compartir contigo, ¿sí? Les voy a, aquí ya les copié mi correo por si alguno está interesado en hacer un club de pronto de lectura o de repente un club de compartir conocimientos sobre ciencia ficción. Aquí les voy a dejar en el chat la página para que la puedan visitar. Sería excelente Asimov. Entonces, bueno, ya saben, vuelvo a escribir mi correo y quedo atento para los que quieran participar. Perdón, es que ahora que me estoy dando cuenta, y perdonen que estoy mandando en privado mi correo. Menos mal, Zoom no nos molestó con el tiempo de la duración, ¿sí? Ahí les mandé mi correo por si alguno está interesado en que armemos más conferencias sobre ciencia ficción, y les copio de una vez la página para que puedan visitarla, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho. Catherine, bueno, está silenciada, sé que silenciamos a todo el mundo, pero les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.